¿Qué tal? Bienvenidos al curso de razonamiento verbal. Ya creo que nos hemos visto en otras ocasiones, y así que saben el nombre de mi persona. Yo soy el profesor Miguel Aliaga. El día de hoy nos vamos a tratar de inducir en el curso de razonamiento verbal para comprender un tema muy importante, que es el diccionario. Antes de comenzar, vamos a iniciar tal vez con una pequeña reflexión para tratar de pensar un poquito más en nosotros, hablando tal vez de un poco de nuestros miedos, de las preocupaciones, de lo que sea que podamos estar pasando en casa. De meditar un poco más de la situación tal vez. ¿Ok? Vamos a escuchar. Era un león que se encontraba perdido de su grupo. Él llevaba 20 días caminando de un lado para otro y no encontraba su manada. Tenía hambre, tenía sed, pero también tenía mucho miedo al verse solo. De pronto, con el transcurso de los días, él divisó un estanque de agua fresca y inmediatamente corrió a él con todas sus fuerzas. Estaba muerto de sed y necesitaba a toda costa tomar un poco de líquido vital. Sin embargo, al llegar a la orilla, vio sobre las aguas la imagen de un león sediento y entonces se retiró. Lo que él pensaba era que ese estanque ya tenía dueño. Esa noche se quedó cerca de allí, pero no se atrevía volver a ir al estanque. Él pensaba que si el león aparecía, de repente lo atacaría por meterse en su propiedad, y él no estaba en condiciones de enfrentarse a nadie. Un día, después, directamente, ya que el sol quemaba con mucha intensidad y él tenía tanta sed, el león decidió arriesgarse. No aguantaba más, así que se acercó cautelosamente al estanque y al llegar a la orilla, vio de nuevo al león. Era tanta su sed que no le importó. Metió la cabeza para tomar agua fresca y en ese momento el león desapareció. Había estado viendo directamente su reflejo. Lo que podemos meditar en esta oportunidad es que en este caso, muchas veces así son los miedos a los que nos enfrentamos. Hasta que un día los enfrentamos directamente y es cuando desaparecen. Nunca teman a los estudios, nunca teman a hacer cosas nuevas. Son una generación muy próspera, que van a llegar muy lejos, pero siempre tienen que recordar la honra a sus padres. Es un mandato de Dios y es el más esencial. Así que, como siempre, en muchas clases que hemos tenido durante esta etapa escolar virtual, pórtense bien, realicen sus cosas, comiencen a construir buenos hábitos y sean pequeños adolescentes, pequeños niños, pequeños adultos o etcétera, que vivan en armonía, que conozcan la paz, que se autocritiquen para poder construirse, que se desetiqueten para poder ser buenas personas. No una persona que mienta, que se deje llevar por palabras que no tienen nada que ver con nuestra vida. Pensemos un poco más en nosotros. ¿Ok? El tema del día de hoy es buscar e indagar acerca de lo que es el diccionario. Inmiscuirnos un poco más acerca de este tema. Tratar de comprender ciertos espacios acerca de la estructura. Muchos sabemos y creo que considero que todos ustedes tienen un diccionario en casa. La pregunta es, ¿saben usarlo? La pregunta es, ¿saben cuál es la estructura del diccionario? Pues eso aprenderemos el día de hoy. Antes que nada vamos a dar un espacio para que ustedes puedan entender la introducción.
¿Ok? Vamos a dar un pequeño espacio para que ustedes mismos lo puedan leer. Ahora procederé a leerlo yo. Bienvenido. Te felicito por tu deseo de aprender. Este módulo va dirigido a ustedes, estudiantes del presente grado, con el objetivo de que identifiquen las partes del diccionario y hagas buen uso del mismo. Te aseguro que el manejo del diccionario te facilitará tu vida estudiantil. Para lograr hacer un buen uso del diccionario, es necesario reconocer y repasar el orden de las letras del abecedario. Muy bien. Vamos a comenzar con esta pequeña lectura que ustedes me van a acompañar para tratar de comprender un poco más acerca de cuál es el uso y la estructura del diccionario. Nos comentan, el abecedario son los signos que empleamos en la escritura para representar los sonidos del lenguaje. Debido a que las palabras que aparecen en el diccionario están listadas en estricto orden alfabético, es importante adquirir la práctica de la destreza de colocar las palabras en mencionado orden. Vamos a ver. Este es el alfabeto ilustrado y como podemos notar, directamente está en un estricto orden alfabético. Siempre vamos a iniciar con la letra A, vamos a ir con la letra B, sucesivamente con la X, Y y Z. Yo considero que todos ustedes conocen el manejo correcto de lo que es el abecedario. Muy bien. ¿Qué es un diccionario? Un diccionario es un libro en el que en estas palabras vamos a encontrar significados correspondientes a las que nos conocemos. Van a estar recopiladas en orden alfabético, con sus correspondientes definiciones. En el diccionario no solo vamos a encontrar el significado de las palabras, sino que también podemos comprender cómo se escribe y sobre todo las diferentes interpretaciones que tiene una palabra y la función que tiene dentro de una oración. Muy bien, vamos a comenzar primeramente a estudiar las partes del diccionario. Nos vamos a abocar como número 1 a las palabras guías. Profesor, ¿qué son palabras guías? Están localizadas en la parte superior de la página, que nos ayudarán a localizar estas palabras. Entre las palabras guías aparecen por orden alfabético y todas las palabras que se encuentren entre ellas. Utilizar las palabras guías te ayudará a realizar una búsqueda más precisa y en menor tiempo posible. Como número 2 tenemos el vocabulario, en este caso la entrada, donde nos indican que cada uno de los significados de una palabra según los contextos en que aparece. ¿Ok? La etimología directamente es el origen de la palabra. Tenemos a la abreviatura, que es la representación de una palabra de forma reducida que suele cerrarse con un punto. ¿Ok? Ejemplo, señora, abreviatura no, SRA, punto, y doctor con una abreviatura de una D y una R. Ejemplo, directamente es la palabra, frase u oración que se cita para ilustrar la definición. En este caso, por ejemplo, vamos a usar la palabra pala. Todos sabemos que es una pala. El ejemplo que en este caso podemos darle en una frase o una oración es que Marco usa la pala para escarbar un hueco. Muy bien, en este caso lo van a encontrar en el diccionario así, por ejemplo. Muchas veces el diccionario cuenta con ilustraciones. Ok, muchas veces cuenta, pero existen diccionarios que en su mayoría tampoco cuentan estos gráficos que nos ayuden a buscar directamente el significado de la palabra. Aquí podemos ver globalmente cuáles son las partes del diccionario. Tenemos las palabras guías que la van a encontrar en la parte superior de su diccionario. Tenemos la entrada, que es el léxico, las acepciones directamente, que en este contexto
las palabras pueden provenir de otra lengua. El artículo está conformado por todo el contexto que pueda tener toda la palabra. Tenemos a la entrada, ¿verdad? Y la información gramatical en este caso. Muy bien. Obviamente que para eso tenemos clase de diccionarios. Tenemos a los diccionarios normativos, en que se basan en recoger por orden alfabético las palabras con sus significados. Los enciclopédicos, que incluyen nombres propios, denominaciones geográficas e información sobre distintos campos del saber. Tenemos a los diccionarios bilingües, que se utiliza para traducir palabras de otra lengua, y los de sinónimos antónimos, que es lo que tenemos en casa, que proporcionan la lista de palabras de significado de igual o parecido o de significados contrarios. ¿Ok? Tenemos así también el diccionario técnico, que son diccionarios más específicos para las palabras de un campo del saber. Muy bien. Directamente vamos a volver a repasar las partes del diccionario. Directamente tenemos a las palabras guías. Tenemos a la entrada, las acepciones, los artículos, la entrada y la información gramatical. Lo que pueden hacer ahora para que puedan practicar es buscar las palabras que ustedes se desarrollen en su espacio vital, en su espacio geográfico, en su vida cotidiana, y tratar de apuntarlas en una hoja. Para que apunten las palabras directamente a que ustedes desconozcan. Lo que vamos a hacer es comenzar a guiarnos por las palabras guías para poder directamente encontrar las palabras y su significado. Y comenzar a observarlo, por ejemplo, las partes que hoy podemos ver. Si es así, si lo encuentras de esta manera, no dudes en la siguiente clase en hacernos pendiente el saber que sí fue la estructura de las partes del diccionario. Si tienes alguna duda, directamente recuerda que tenemos una clase de interacción personal o grupal en este caso. Así que directamente, así es como vamos a conocer el diccionario. Desde las palabras guías, el vocabulario, la etimología, la abreviatura, el ejemplo, la ilustración, para poder entender qué es un diccionario. Muchachos, eso ha sido todo con mi persona por el día de hoy. Nos volveremos a encontrar en otro curso tal vez, o en la siguiente clase. Me dio mucho gusto, espero que esta información les sirva de mucho. Pueden encontrar referencias también en internet. Así que muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias.